Disrupción digital. Un espacio para divulgar, explorar y promover el emprendimiento y las nuevas tecnologías. La Universidad Autónoma de Aguascalientes y la Universidad de Guanajuato se unen para divulgar la ciencia e inspirarte a seguir a los líderes tecnológicos en el mundo. Disrupción digital. Rompiendo esquemas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Disrupción Digital. Muchísimas gracias por estarnos acompañando esta mañana de miércoles, ya es 5 de noviembre de este año 2024. Gracias a la gente que nos está siguiendo a través de la señal de nuestra estación universitaria. Estamos en este edificio 14 de nuestra máxima casa de estudios, ya a la mitad de esta semana y de este año que se ha ido rapidísimo. Gracias también a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Estamos en Facebook Live, nos ubican como Radio UAA 94.5 FM. El tema el día de hoy bastante interesante a propósito de una investigación que se está realizando que tiene que ver con la inteligencia artificial generativa y ética y bueno, en lo que tiene que ver con la innovación. Y bueno, pues nuestro experto ya está conectado. Agradecemos muchísimo como siempre el enlace y la colaboración desde la Universidad de Guanajuato, el doctor Francisco Javier Álvarez Torres de la División de Ciencias Naturales y Exactas. Te mandamos un gran abrazo. ¿Cómo estás, Paco? Bienvenido, buenos días. Hola Leti, ¿cómo están? No, un gusto siempre estar aquí conectado con ustedes. Muchísimas gracias por esta participación. De hecho, tú hiciste esta investigación, Inteligencia Artificial Generativa y Ética en la Innovación, y bueno, vamos a platicar los detalles precisamente de esto para que la gente conozca un poquito este trabajo que tú realizaste, pero además pues todas las implicaciones, ahora sí que cómo está cambiando la inteligencia artificial, pues todos los sectores, empezando por la educación, el arte, la medicina. En fin, hay temas importantes como la seguridad, el uso responsable, el empleo, en fin, hay bastantes vertientes de las que vamos a platicar el día de hoy. La línea está abierta, es 4499-1215-88. Ahí nos pueden mandar sus mensajes de texto en WhatsApp. Les decía que estamos en la transmisión en vivo también en Facebook Live. Ahí pueden opinar con nosotros si nos quieren mandar un mensaje aparte. Radio UAA 94.5 FM. Siempre agradecer a Checo Pacheco y a Sofi Cermeño que nos están apoyando aquí en los controles técnicos y bueno, pues haciendo posible este esfuerzo de colaboración entre la Universidad Autónoma de Aguascalientes y la Universidad de Guanajuato. Y bueno, pues si les parece, Paco, pues vamos arrancando con el tema, con la introducción justamente a esto que es la inteligencia artificial generativa y ética en la innovación. La IA, definida como la capacidad de las máquinas para imitar la inteligencia humana y generar nuevas soluciones, incluye variantes como la inteligencia artificial generativa. Sin embargo, surgen desafíos éticos similares a los del pensamiento humano, lo que destaca la importancia de guiar la IA con principios éticos. La inteligencia artificial generativa o IA generativa es un tipo de sistema de inteligencia artificial capaz de generar texto, imágenes u otros medios en respuesta a comandos. Los modelos de IA generativa aprenden los patrones y la estructura de sus datos de entrenamiento de entrada y luego generan nuevos datos que tienen características similares. Es importante reconocer que la inteligencia artificial generativa puede ser una poderosa herramienta para aumentar la productividad en el ámbito empresarial, pero también es importante desarrollar habilidades creativas y humanas que complementen su uso, de manera que educar a los usuarios de la misma para entrenarles en las mejores prácticas técnicas partiendo de conceptos éticos válidos se convierte en un paso vital para cualquier organización que quiera implementar modelos de trabajo que soporten la inteligencia artificial generativa. La IA tiene el potencial de mejorar la salud, la eficiencia laboral y las conexiones humanas, pero también puede reproducir prejuicios y amenazar derechos fundamentales. Igualmente, la seguridad de los datos, la transparencia, la diversidad y la responsabilidad son aspectos clave de la ética en la inteligencia artificial, que habrán de ser salvaguardados con especial interés.
precisamos introducir un enfoque de humanización en el empleo de estas herramientas, para que no nos conduzcan sin remedio a eliminar a la persona y su dignidad en el desempeño de nuestras tareas asistenciales. Pues es el tema el día de hoy y bueno, yo quisiera saber cuáles son tus consideraciones a propósito de esto que mencionaba justamente la información de arranque, y yo creo que es pues como miedo, quizás mito, a lo mejor no lo hemos dimensionado tanto, pero he escuchado comentarios de las personas que de pronto la inteligencia artificial pues se va a convertir en una alternativa que rebasará a las personas. Se habla de la pérdida de empleos y pues ahora sí que ahorro en los costos que implica para las empresas producir, ofrecer servicios, etcétera. Pero bueno, ¿cómo está cambiando todos los sectores esta inteligencia artificial generativa y ética en la innovación? Cuéntanos de esta investigación que hiciste, Francisco. Muchas gracias, Leti. De hecho, es una investigación investigación en proceso que vamos a enviar con mi colega, de hecho, de la Autónoma de Aguascalientes, a un congreso en Italia, y alrededor de ello es primero los procesos de adaptación. O sea, no podemos caminar ciegos ante la tecnología y cómo la inteligencia artificial está cambiando nuestros modelos de trabajo, salud y hasta política. Simplemente habrá que ver y analizar a detalle lo que pasó el día de ayer en los Estados Unidos y cómo la IA también ya está influyendo en temas electorales. Entonces esta IA artificial generativa lo que es que está generando textos, imágenes, música, video e incluso software. A diferencia de otros sistemas de IA que solamente responden a preguntas o procesan datos de forma ilimitada, la IA generativa se conecta con otras bases de datos, con otra información y le permite tener un modelo más avanzado de respuestas. Aquí es importante que ya se utiliza el sistema de cómputo alrededor de redes neuronales y eso le permite leer patrones y estilos a partir de las grandes cantidades de datos. Esta IA generativa parece que nos conoce más que nosotros mismos, porque todo el tiempo estamos lanzando datos en internet de nuestra salud, de nuestros gustos musicales, de los videos que vemos, de la ropa que compramos. Entonces esta IA generativa a través de estas redes neuronales condensa esa información y te presenta información, lo voy a decir tal cual, que parece muy íntima, muy personal, como si te estuvieran leyendo la mente, porque realmente pareciera que lo hace porque te conoce muy bien. Entonces ahí es donde empieza la parte de ética, y quiero definir aquí ética como esta rama de la filosofía que nos permite debatirnos en qué es lo correcto, qué es lo justo. Y ahí es donde entran estos nuevos debates de marketing, de salud, qué tan ético es que una máquina tenga esta información o que otra persona lo pueda ver con este sistema de cómputo avanzado. Y es algo que en la literatura poco se debate y que es necesario incorporarlo. Claro, y ahorita que estás comentando todo esto, inevitablemente pienso, y seguramente muchas personas que nos están siguiendo esta mañana, de cómo hemos ido humanizando a la inteligencia artificial y de los riesgos, ¿no?, que esto puede traer, y este sentido de la ética que involucra, pues sí, a nosotros como usuarios, pero a los responsables al mismo tiempo del manejo de toda esta información, porque estamos hablando de varios sectores, empezando por la educación, la medicina, el arte, las ciencias. Es algo que ya en el día a día pues nos estamos familiarizando, pero ya tiene tiempo. Sí, y aquí es darnos como este stop reflexivo, como comunidad, como sociedad y también como académicos, porque le damos un valor humano a algo que no lo tiene. Y también en la época en la que llega. Queda claro que es una época donde estamos muy desconectados los seres humanos uno de los otros. Primero de manera interna, o sea, poco hacemos el ejercicio de conocernos, hacer preguntas diría Aristóteles, de mayéutica, de autoconocimiento, y también estamos desconectados con el otro. Entonces pareciera que un ente externo nos conoce mejor que nosotros mismos y nos ayuda a conocer a otros, además, mejor que nosotros hacerlo. Y también hablar que hay una cultura de mainstream muy fuerte de humanizar a las máquinas. Mira, yo veía con mucha curiosidad una película que ahorita está de moda,
que está en el cine, que se llama Robot Salvaje. Y es muy interesante verlo, cómo vamos humanizando a las máquinas, cómo le vamos poniendo emociones. Y aquí es bien importante, y cito a Yuval Harari, que habla de cómo nuestro cerebro, con que parezca real, lo asume como tal. Es decir, si una máquina parece que lee mis emociones y entiende mis emociones, realmente las tiene. Por eso hablamos de la personalización y la humanización de las máquinas, porque parece que se empiezan a comportar como un humano, pero nunca lo va a lograr porque su construcción no es orgánica como la nuestra. La construcción que nosotros tenemos es orgánica. La construcción que tiene cualquier robot, cualquier máquina, es de silicio, es artificial. Puede tener muchísimas conexiones neuronales, sistemas de cómputo avanzados, pero no se refleja la capacidad humana, que eso ya entra en otro sentido. Sin embargo, el lenguaje, diría Noam Chomsky, lo es todo. Nosotros construimos la realidad a partir del lenguaje, y en el lenguaje ya estamos hablando de que las máquinas son humanas. Claro. ¿Y cómo es este proceso? Porque, bueno, a lo mejor nosotros que todavía nos consideramos un poco analfabetas digitales, pero ¿cómo la tecnología puede avanzar a tal grado, Paco, de poder, a través de esta inteligencia artificial generativa, pues aprender los patrones, generar más información? Porque también creo que a todos nos ha pasado que de pronto buscando, a lo mejor hasta en internet, te aparecen cosas de las que solamente habías pensado, que ni siquiera habías mencionado, y que dices, híjole, un mundo nos vigila, ¿qué está pasando con esto de la tecnología? ¿Cómo se dan estos mecanismos? ¿Es a través de computadoras? Porque te voy a decir, honestamente, luego hay quienes pensamos que detrás de todas estas máquinas, pues al final hay personas que están pues como elaborando bases de datos. No sé si sea así o cómo es la realidad de todo esto. Pues mira, yo el programa pasado les recomendaba un libro que se llamaba Privacidad es Poder. Y en este libro, la autora mexicana, por cierto, habla de que el nuevo activo es cuántos de tus datos personales son privados. Que estamos dando una gran cantidad de datos en las redes sociales, en los formularios que llenamos, a este gran sistema que se alimenta todos los días de los datos de todas las personas que estamos involucradas, de alguna manera con un correo electrónico, con alguna cuenta de alguna plataforma de streaming, viendo películas. Es decir, es muy improbable que una persona que vive en un contexto citadino con cierto nivel de ingreso, que tenga acceso a Internet, la base de datos de Internet, porque si hay una base global, tenga información tuya. Y esa información a través de algoritmos pues va perfilándote. Y es ahí donde te ofrece productos, te ofrece ropa, te marca tendencias, te dice, ok, Paco tiene tal edad, entonces puede ser que requiere estos servicios. Y es como si fuera magia, entre comillas, que te empieza a llegar información o productos que tú pensabas comprar, pero que te llegan antes siquiera que hayas dicho que querías comprarlo. Y no es magia, es simplemente data. Entonces, es donde entran, te digo, estos dilemas éticos, porque si ahora sí, cárcel digital, ¿no? Visor digital se vuelve realidad, porque estás realmente a la expectativa de lo que el algoritmo dice que vas a necesitar y cómo te lo acerca. Y si no eres consciente de ello, terminas comprándolo. Entonces, ¿hasta qué punto realmente eres libre, no? ¿Y hasta qué punto vemos esta información y reflexionamos y decimos, sí, porque lo necesito, lo compro? ¿Cuántos de nosotros no hacemos esto? Sí lo necesito, tienes razón, la inteligencia artificial. ¿Por qué es importante la ética en la inteligencia artificial? Vamos a ver el siguiente contenido. La ética es un concepto válido, necesario y aplicable tanto para el ser humano como para la inteligencia artificial generativa. Si el comportamiento humano requiere de la ética para poder guiarlo, la máquina encargada de hacer razonamientos parecidos a los del humano habrá de regirse igualmente por este conjunto de normas éticas.
ya que, y según vimos en los ejemplos previos, podríamos dar en el futuro como válidos pensamientos inferidos por algoritmos que llegasen a conclusiones de tipo erróneas. Y bueno, yo quisiera preguntarte, Paco, ¿cuáles son algunas otras ventajas que nos ofrece esta inteligencia artificial generativa? Sí, antes de compartir las ventajas, mira, hay un concepto que quería compartir, pero no me acordaba del nombre, que es panóptico digital, que es como todas las plataformas te están viendo a ti como usuario. Y qué tanto a ti te permite el sistema también salir de esa vista de usuario. Sin duda, salir del mundo digital es súper complicado. Y ahí está el libro de Michel Foucault, que se llama Vigilar y Castigar. Sin duda hay ventajas y hay desventajas, ¿no? Mira, las ventajas que yo veo a nivel educativo es que cada vez más vamos a estar utilizando los asistentes de inteligencia artificial en las clases. Si no lo estás utilizando hoy, te estás perdiendo de una gran ventaja en la construcción personalizada del aprendizaje. Porque hoy cada vez nuestros jóvenes personalizan la funda de su celular, personalizan su playlist de Spotify, pero no pueden personalizar su clase, especialmente en la universidad pública. Entonces, irremediablemente ellos también forman parte de este panóptico digital. Y si no pueden personalizar su clase, se aburren, se desconectan. Entonces, también es una nueva forma de entender la comunicación con los jóvenes y el aprendizaje utilizando la IA. Creo que se puede aprovechar muchísimo para el tema de desarrollo de recursos didácticos interactivos y multiculturales. O sea, puedes tener un recurso interactivo de una lengua y luego migrarlo a otro, cómo actuaría una persona de cierto contexto cultural y generar debate. Aquí el tema es que el contenido ya lo da la IA, pero lo que falta es el pensamiento crítico, que es donde las máquinas no podrán simularlo. Y hay un gran debate alrededor de ello. De hecho, una máquina puede ser creativa, y si es creativa, una máquina puede soñar. Entonces, cuando te empiezas a hacer preguntas de esa magnitud es cuando dices, ok, entonces si es una máquina o es una persona o parece una persona. Pero que esa máquina con su información y sus decisiones sí nos está afectando la vida humana. Es ahí donde sí es bien interesante poner esas reflexiones en un salón de clases. Claro, y bueno, a lo mejor va a sonar muy tonta mi pregunta, pero te lo voy a compartir. El fin de semana estaba con un grupo de personas, pues son contemporáneas, todas ellas, y al hablar de inteligencia artificial, de ChatGPT, muchos ni siquiera sabían lo que es esto. ¿Cómo puedes tú, ahorita que estás hablando en el contexto educativo, utilizar la inteligencia artificial? ¿Se busca en Google? ¿O cómo le haces para empezar pues ahora sí que ya de perdis conocerla, ver cuáles son sus funciones, etcétera? Yo creo que como académico, primero saber que es un mundo que están haciendo y saberme el que no sabe nada. O sea, creo que ese es el primer paso, saberse muy humilde y decir, no sé nada de este mundo, voy a empezar así como IA for Dummies, ¿no? Y creo que a partir de ahí se abre un mundo de posibilidades, porque vuelves a tener una mente de aprendiz. Cuando eso ocurre, entonces eres capaz de saberte que te vas a equivocar. Y preguntarle a tus estudiantes, oigan, esta aplicación que están usando, ¿cómo yo la puedo usar o cómo la podemos integrar? Reconfigurar el salón desde esta visión vertical del profesor sabe más que el estudiante, el estudiante y el profesor pueden compaginar conocimientos. Y si le integras un asistente de inteligencia artificial, pues se vuelve más rico y voy a decirlo, divertido el proceso, que realmente es lo que se buscaría en un salón, que se vuelva divertido y no tedioso. Segundo, buscar cursos en instituciones serias como la Autónoma, como la Universidad de Guanajuato, como la UNAM, o en el extranjero, alguna universidad extranjera. Hay muchísimos cursos gratuitos donde se puede aprender. Y tercero, experimentar. Yo siempre digo eso. O sea, revisa cuáles son las IAs, explóralas, pregúntales, ve con cuál te sientes más cómodo y explora. Experimenta y empieza a utilizarla poco a poco. Y tú también anota todas las preguntas y reflexiones que te puedan salir en este proceso. Y por último, comparte.
Ya que aprendas más o menos, comparte con tus colegas y empieza a ver de qué manera ellos lo pueden integrar y recibe feedback contigo. Algunos van a decir que estás loco o que no es la tendencia, pero yo siempre digo que es como la carrera o la montaña, uno tiene que ser muy terco en lo que uno presiente o siente que es la tendencia. Tienes razón. Y bueno, este es el sector educativo, pero ¿qué pasa con otros como son las actividades artísticas, la educación, ya lo mencionamos, la salud, por ejemplo? Vamos a este contenido. El rápido auge de la inteligencia artificial ha generado nuevas oportunidades a nivel global, desde facilitar los diagnósticos de salud hasta posibilitar las conexiones humanas a través de las redes sociales, así como aumentar la eficiencia laboral mediante la automatización de tareas. Sin embargo, estos rápidos cambios también plantean profundos dilemas éticos que surgen del potencial que tienen los sistemas basados en IA para reproducir prejuicios, contribuir a la degradación del clima y amenazar los derechos humanos. Estos riesgos asociados a la IA se suman a las desigualdades ya existentes, perjudicando aún más a grupos históricamente marginados. Y bueno, ya hablamos de ventajas. Yo quisiera que ahora nos mencionaras algunas de las desventajas y sobre todo también mecanismos mediante los cuales podemos, pues ahora sí que utilizar esta inteligencia artificial generativa y ética, pues de la mejor forma. Sí, este es un gran tema, Leti. Yo creo que uno de los primeros retos que tenemos es verificar la fuente de la información. Estamos cayendo, quienes utilizamos inteligencia artificial, de ya no revisar la fuente de la información que nos manda, y la IA también se equivoca. Entonces, tanto se equivoca como es manipulada, hay un sesgo. Entonces, mantener como los criterios de cómo se está construyendo la información es clave. El segundo tiene que ver con la privacidad y el uso de datos. O sea, ¿dónde estamos nosotros depositando nuestros datos? ¿En qué formularios? ¿En qué plataformas? Y saber que la compañía que los recibe está obligada a tener una política de privacidad de los mismos, o tiene que pedirme permiso. Y tercero, en la parte creativa hay todo un debate. O sea, la IA ya está generando obras de arte, si se puede considerar como obras de arte, porque ya genera imágenes, texturas, etcétera. Y hasta qué punto la IA puede reemplazar al ser humano, y en qué contextos se debe preservar la presencia del ser humano. Por ejemplo, los sistemas de aviación no confían en el tema de la inteligencia artificial, porque se equivoca, y si se equivocara en un avión, por ejemplo, una ruta de un avión, pues hay vidas de por medio. Entonces, todavía hay sectores donde la IA no tiene cabida por el rango que tiene de equivocación y de manipulación por terceros. Creo que eso es bien importante tenerlo en debate, en perspectiva, y hacer investigación al respecto. Oye, ¿y tú cómo ves que haya avanzado el uso de esta inteligencia artificial generativa en México? Porque hablabas hace un rato de la situación, por ejemplo, en las instituciones de educación públicas, que a lo mejor desde el personal académico, los alumnos, pues no están como tan empapados y básicamente apenas se están introduciendo en este tema, pero en general en México, y pensando en las nuevas generaciones, ¿qué tanto vamos avanzando si nos comparamos con otros países de América Latina o del mundo? Mira, te voy a hablar primero como de círculos concéntricos de la información digital en México. En México, si bien casi el 90% de la población ya es usuaria de Internet, hay una gran brecha digital en el acceso a servicios de Internet, o sea, servicios educativos. La mayor parte de las personas en México, y hay estudios alrededor, utiliza el Internet para entretenimiento. Muy poco lo utilizamos para la cuestión educativa o para aprovechar estas máquinas, estas herramientas de inteligencia artificial o máquinas virtuales. Tercero, hay algo que es bien importante. Estas herramientas, algunas de estas tienen costo. Entonces, si hablamos de cuánto un mexicano en promedio gasta en Internet fuera de las plataformas de entretenimiento, pues es muy, muy poco. Es decir, si bien estamos conectados a Internet, no lo estamos aprovechando para elevar la competitividad empresarial o educativa. Lo estamos utilizando a un nivel muy básico, me atrevo a decirlo, y mucho de entretenimiento. ¿Qué sigue? No solamente hablar de inclusión digital,
digital, y es el artículo de la Universidad 5.0, sino de la alfabetización, es decir, cómo utilizamos esas herramientas para el beneficio de mi comunidad y decía Adam Smith, pues the greater good, ¿no? Un bien más amplio. Tienes razón. Y bueno, dentro de la inteligencia artificial generativa ya hablamos de la ética, pero dentro de la ética también hay algunos principios que hoy nos gustaría retomar. Vamos con esto. Principios fundamentales de la ética en la IA. Debe ser justa e imparcial, evitando la discriminación y el sesgo en sus decisiones. Beneficencia. Debe ser utilizada para el bien común, buscando siempre el bienestar de las personas. No maleficencia. No debe causar daño a las personas, ni física ni psicológicamente. Autonomía. Las personas deben tener control sobre sus datos y sobre cómo la inteligencia artificial los utiliza. Privacidad. Debe respetar la privacidad de las personas y proteger sus datos personales. Transparencia. Los sistemas de inteligencia artificial deben ser transparentes y explicables para que las personas puedan entender cómo funcionan y tomar decisiones informadas. Y bueno, ya casi para concluir, Paco, yo quisiera que mencionáramos algunos de los retos, quizás pues expectativas de esta inteligencia artificial generativa y ética para nuestro país, para las nuevas generaciones, incluso pensando pues en todos estos sectores de los que ya platicamos. Y mira, yo quisiera cambiar el enfoque de IA a personas y más bien de las personas hacia la IA. Entonces las personas primero tenemos que enterarnos de qué es esta herramienta. Entonces capacitarnos en el uso de esta herramienta para lo que yo hago. 2, empezar a generar estos foros de diálogo y debate de hasta qué punto esta IA puede sustituir lo que yo hago en mi trabajo o en mi labor diaria. Y tercero, cómo esta herramienta puede impulsar mi creatividad y mi productividad. Porque se cambia el enfoque del centro hacia la herramienta y no, el centro debe estar hacia las personas. Es una herramienta que debe generarnos una mejor calidad de vida y asumirnos con una mayor dignidad. Si no, no tiene sentido. El centro tenemos que ser las personas, y lo hablo desde una universidad igual autónoma que tiene un enfoque netamente humanista. Tenemos que volver a recuperar el humanismo. Muy bien, pues con este mensaje nos quedamos. Te agradecemos muchísimo, como siempre, esta colaboración. Y bueno, pues nos encontramos en la próxima semana, miércoles igual, 11:30. Gracias, Paco, por esta participación. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo también para ti, gracias por conectarte cada semana y compartir esta información con nosotros. Nos vamos, les agradecemos muchísimo el favor de su atención, esperemos que toda esta información les sea de utilidad y bueno, por supuesto siempre pedirles que participen con nosotros, que nos busquen en las redes, en la página de Radio UAA y por supuesto que compartan sus comentarios respecto de estos temas. Gracias a Checo Pacheco, gracias a Sofi Cermeño y nos encontramos la próxima semana.